Bueno, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Gozoso de compartirles esta palabra, que es la muchedumbre alrededor de la cruz. Ya en la última predicación, ¿no es cierto?, de el mes de marzo. Espero que se encuentren bien en sus casas, espero que todos estén bastante bien a esta hora ya del culto. Y vamos a dar paso, ¿no es cierto?, a esta predicación. Nosotros entendemos de que Jesús, alrededor de su vida, atrajo una cantidad bastante diversa de personajes: fariseos, romanos, judíos, el pueblo hebreo, ricos, pobres, enfermos, gentiles. En todos y en cada uno provocó un impacto diferente. Los llevó consigo a la cruz como un imán. De diferente manera los atrajo, algunos para que lo desprecien, encontrando en eso la condenación, y otros para salvación y perdón de parte de Jesús. Él sigue causando ese mismo impacto en la humanidad de diferentes maneras. La reacción ante esta sigue siendo la misma. Alrededor de la cruz hemos visto diferentes caracteres, circunstancias, eventos, pero por sobre todo reacciones de los que estaban a su alrededor. Grupos como los soldados romanos, judíos, fariseos, saduceos, los ladrones al lado de la cruz, Juan y María, y también las mujeres. Todos en nuestra vida hemos tenido la oportunidad de ver cómo un depredador caza a su víctima, ya sea por televisión o en vivo. Un perro, un gato o un lobo que atrapa a su víctima, por instinto, lo hace de manera fácil y sencilla, como por costumbre. No se le dificulta debido a que su presa es totalmente indefensa. Esta misma analogía podemos ver la costumbre de los soldados romanos, un imperio en potencia, en un momento histórico donde el conquistar pueblos y domarlos bajo el poder del imperio era una costumbre. El pueblo hebreo había sido domado hace ya mucho tiempo, mezclando sus leyes junto con las judías como una especie de simbiosis. La crucifixión no era algo nuevo o una práctica creada para nuestro Señor, era una costumbre creada por el imperio romano para humillar al culpable y entretener a la muchedumbre. Una práctica bastante conocida, evidente en el Coliseo romano. En la vía dolorosa o en el camino al Calvario, la multitud se acercó, ya sea por morbo o por compasión. Esto hacía que cumpliese así el vil imperio su objetivo. Entonces, podemos entender que este imperio tenía estas cosas por costumbre. Para entenderlo mejor, seamos nosotros mismos un soldado romano. Situémonos, ¿no es cierto?, en su forma de ver, sus prácticas, su función, el sometimiento a sus superiores. ¿Cómo se sentiría si de pronto aparece alguien en su casa completamente diferente a como usted ve el mundo, que le demuestra que sus prácticas están mal, que su vida y sus creencias mitológicas no le sirven de nada? ¿Cuál sería su reacción? Vemos recorriendo los evangelios que la vida de Jesús en el Imperio Romano tuvieron diferentes reacciones. Algunos lo buscaron por ayuda, depositando su fe en él, siendo bien recompensados. Otros lo despreciaron, porque sabemos que el pecado promovido por el Imperio Romano, que descansaba y se pavoneaba en la victoria de sus combates, era contrario a la vida promovida por Jesús. Lascivia, borracheras, orgías, asesinato, abusos, prácticas en la vida de un soldado romano común y corriente. Ahora imagine que todo eso se acumula, esa incomodidad, la violencia, la ira. Ahora imagine que el enemigo pone un fósforo pequeñito en todas esas emociones e intenciones. A la hora de la crucifixión, toda esa ira y bestialidad había sido depositada sobre el cuerpo de Jesucristo. Molido fue por nuestros pecados, torturado, burlado. De cierta manera, todos somos partícipes en la tortura y crucifixión de nuestro Señor. El momento de la crucifixión
repartieron sus vestimentas, según Mateo 27:35. Sin darse cuenta, estos soldados romanos fueron partícipes en la profecía de lo que sale en Salmos 22:18. Una clara forma de villanesca humillación sobre la persona de Jesús. Son muchas las conjeturas sobre el por qué hicieron todo esto. Algunos podrían decir que fue por codicia, otros podrían decir que querían tener de recompensa, como una especie de trofeo, las ropas de Jesús, para pavonearse entre sus compañeros. Cual sea haya sido el motivo, estaba escrito que ocurriría. Mientras más humillante es la aparente derrota, esto solo hizo más hermosa su resurrección y victoria. En cuanto a los judíos y fariseos, hermanos, qué hermoso es escudriñar la palabra inspirada por nuestro Padre Dios. Pero qué terrible es cuando se ocupa a conveniencia. Lamentablemente para estos grupos religiosos, el esperar un Mesías ya parecía algo obsoleto. 400 años pasaron desde Malaquías hasta la llegada de Jesucristo. Incluso en el Antiguo Testamento ya vemos una mala práctica de las instrucciones dadas por Dios, donde apunta al pueblo que éstas ya no son agradables delante de Él, porque ya se convierten en prácticas vacías y sin sentido. Debemos tener mucho cuidado con este actuar, ya que como cristianos nosotros no estamos exentos de caer en esto. Está el ritualismo barato y sin sentido, donde el corazón arrepentido no canta ni se inclina en oración, y solo es de labios hacia afuera. El salmista escribió justamente en el capítulo 51, versículos 16 y 17 del libro de Salmos. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Este carácter que Dios demanda de nosotros estaba muy lejos de lo que eran los fariseos y líderes religiosos. En su interés egoísta y vanidoso, tenían ansias de poder. No había espacio para recibir un Mesías que predicaba de acuerdo al perdón y arrepentimiento. Todo el ministerio de Jesús fue perseguido por estos para poder inculparlo. El escenario de Israel en ese momento era triste, seco, muerto. Estaban sedientos y desesperados por un Mesías. Necesitaban un guía, necesitaban un camino. Al llegar Juan el Bautista nos damos cuenta del estado del pueblo hebreo. Se acercaron a Juan porque tuvieron fe y detectaron el manantial que venía en camino, la fuente de agua y de vida. Detectaron ese Jesús que calma la sed espiritual. Tristemente esto no agradó a este grupo y a otros judíos ortodoxos. Se vieron mermadas sus estrategias para exprimir el espíritu de un pueblo engañado que tenía sed de Dios, pero que su sed era respondida, no por un vaso de agua, sino era un vaso de polvo y de cenizas. Jesús les dice, ustedes que se cierran la puerta del reino a ustedes mismos, y junto con eso le cierran la puerta a otros. Todo ese odio, envidia e ira se vio en la cruz del Calvario, movidos por el enemigo, el cual esperaba la derrota de nuestro Señor. Pero lo único que observaron, la muerte y el enemigo, fue la victoria magistral de Jesucristo, el Rey de Reyes. En la cruz le dijeron, en el versículo 40 del capítulo 27 de Mateo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. No les bastó solamente con verlo sufrir, sino que también les pareció necesario el burlarse cuando él estaba en la cruz. Gracias al Señor, él venció en la cruz. Ni la muerte ni el enemigo obtuvieron lo que quisieron, sino que Dios obtuvo la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Damos gracias al Señor por eso, hermanos. Los otros también eran los ladrones al lado de la cruz. Acá tenemos, hermanos, una magnífica representación del mundo hoy en día, dividido el bien y el mal. Ya no están separados por una línea gris, como antaño, cuando el mundo secular podía tener una opinión similar a la de un creyente genuino. Ahora estamos separados por un gran abismo. Este escenario lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43.
Vemos la actitud de uno de los ladrones que le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Muchos tenían una noción de Cristo como alguien que tenía poder y que era capaz de hacer cosas increíbles. Esta era la visión del ladrón. Le hizo una petición egoísta, deseaba una liberación, pero no de carácter espiritual, sino más bien carnal. No se encuentra error en sí mismo, y si lo hace, no hay en él arrepentimiento ni sometimiento, aún a las puertas de la muerte. Lo único que él desea es ser liberado de ese martirio, precisamente no para corregir su vida, sino para seguir cometiendo las fechorías que lo llevaron a la cruz. Cuando pedimos al Padre qué es lo que pedimos y para qué, es una buena pregunta cuando nosotros pedimos un mejor trabajo, hermano, cuando pedimos sabiduría, cuando pedimos inteligencia. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pidamos al Señor que nos examine, que nos muestre si en nosotros hay camino de perversidad. Renovemos nuestro entendimiento a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queremos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, a la hora de pedir, a la hora de acercarnos a Dios. ¿Con qué intención lo hacemos? Pasemos al otro lado, al ladrón que establece un diálogo con su contraparte, teniendo a Jesús en el medio. Y le dice, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Es una reprensión que ya demuestra un reconocimiento de Jesús como Dios mismo. No se lo ha revelado ni sangre ni carne. Este ladrón también reconoce que merece el castigo por lo que ha hecho, por su crimen, una gran diferencia con el ladrón al otro extremo. Entiende que debe ser perdonado y además reconoce que Jesús ningún mal ha hecho. Podría conjeturar o hablar de manera hipotética respecto al ladrón. ¿No es cierto? Podemos imaginarlo en su vida antes de llegar a la cruz. Aún en sus fechorías, viendo a Jesús realizar milagros, predicando entre la multitud respecto al arrepentimiento, siguiéndolo de lejos o quizás escuchándolo casi por casualidad. Qué importante, hermanos, es el movernos y mostrar a Jesús a través de nosotros. Podría haber alguien a nuestro alrededor observando en silencio y observando de lejos, escuchando nuestro actuar, lo que hablamos, y que tarde o temprano esa persona podría llegar al arrepentimiento. También tenemos, hermanos, a las mujeres, que lo encontramos en Lucas 23, del 28 al 29. Qué terrible, hermanos, y desesperanzador era la vida de una mujer en los tiempos de Jesús. Y a lo largo de su ministerio Jesús se rebeló contra un sistema tirano, con leyes terribles de juicio y castigo hacia la mujer. Pero no se rebeló de manera violenta, ni ocupando piedras, ni armas, sino que solo se ocupó de hacer el bien. Mostró amor al perdonar a la mujer samaritana. No despreció a María Magdalena, al contrario aceptó su ofrenda de amor y arrepentimiento. Sanó a la mujer con flujo de sangre, sanó a la muchacha que estaba ya muerta. Jesús conocía muy bien la labor de una mujer en los tiempos de la antigua Jerusalén. ¿Y cómo conocía esa labor? A través de su madre. El sacrificio, el tiempo, las labores, la dedicación, la pérdida de sí misma por el bien de su familia y de los que ama. Llegó a ser amado por éstas y seguido, encontrando en Jesús un maravilloso refugio que la resguardaba del juicio y la tiranía de las leyes judías impuestas en ese entonces. Ahora usted puede responderse el por qué había mujeres llorando a Jesús que lo siguieron valientemente hasta la cruz. El hombre que en vez de levantar una piedra, les extendió la mano para empezar una vida junto con él. Tristemente en la cruz, Él les dice que no lo lloren a Él, sino que se resguarden y que se preocupen mejor por ellas, por la destrucción que viene, llamando incluso bienaventuradas a las que no tuvieron hijos, conociendo Jesús lo que vendría. Qué importante, hermanos, es nuestra labor, especialmente si somos varones, nuestra labor para con las mujeres de nuestra congregación y para con las mujeres de nuestro alrededor. ¿Estamos impartiendo juicio o estamos extendiendo nuestra mano en cooperación y en ayuda? Tenemos a los siguientes personajes: Juan y María. Esto los encontramos en Juan 19, versículo 26. Es hermoso ver el amor de nuestro Señor. El amor del Señor no tiene límites, no descansa,
no hace pausas, ni siquiera a puertas a la muerte. Su preocupación, amor y misericordia no paran, no se detienen. En su crucifixión mira a este discípulo, a este muchacho, llamado el discípulo amado, un joven adulto que veía en Jesús un amigo, un padre, caminó con él, lo conocía cercanamente, comieron juntos, disfrutaron juntos del calor de una fogata, de ver sus milagros, vio sonreír a Jesús, lo vio enojarse, estar triste, reír junto con sus discípulos, conocía el olor de su manto, el sonido de su voz, su lenguaje, gestos y modismos de nuestro Señor, al igual como usted conoce a su Padre, como conoce a su hermano. Qué hermoso, hermanos, el haber estado al lado del mismísimo Jesús y por sobre todo ser llamado el discípulo amado. ¿Se considera usted un discípulo amado? Somos sus hijos. Por supuesto que podemos considerarnos discípulos amados. Con toda alegría, considérese amado por nuestro Señor. Estaba María, su madre, que tuvo la bendición y privilegio de criar a Jesús, verlo crecer, alimentarlo, enseñarle, se preocupó por él. Recordemos esa escena en la Pasión de Cristo donde María recoge a Jesús cuando corría y se cae, lastimándose una rodilla. Imagínense el dolor y sufrimiento que había en el seno de ella al ver a Jesús desfigurado por el tormento. Él mismo provee a María un nuevo hijo y provee a Juan una nueva madre, un signo de amor y misericordia, entendiendo la necesidad de una mujer desposeída y entendiendo la necesidad de un hombre joven carente de afecto maternal. Qué hermoso es el inmenso amor de nuestro Señor, que no hace pausas, que no espera, que no vive de acuerdo a las circunstancias, no es como nosotros. Al contrario, a puertas a la muerte, sufriendo, en dolor, el peso del pecado en sí, siendo separado del amor del Padre. Hubo preocupación en él, hubo amor en sus palabras. Incluso ora al Padre y le dice, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. ¿Cuánto más para nosotros, hermanos? ¿Cuánto queda más para nosotros? Cuando a veces no queremos perdonar, cuando a veces odiamos, cuando a veces deseamos mal a alguien. ¿Quiénes somos nosotros? Si Jesús, estando en una situación que llamarlo difícil sería burdo, ¿cuánto más nos queda a nosotros que en la comodidad, sin sufrir, a veces deseamos mal a alguien? Qué glorioso, hermanos, es disfrutar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted qué impactante debe haber sido estar presente a los pies de la cruz, viéndolo en su sufrimiento, humano y divino, sufriendo en espíritu y en carne, lo que nosotros debíamos padecer. Molido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. ¿Qué personajes somos nosotros delante de la cruz? El ladrón arrepentido, Juan, María, las mujeres que lo lloraban, que habían encontrado en Jesús un refugio perfecto. ¿O aún somos ese fariseo o somos ese saduceo, ese romano que se burlaba dándole la espalda a Jesús, que jugaba mientras Jesús estaba siendo torturado? Estamos lejos de Él, nos hemos distanciado de la cruz de Jesús, hemos olvidado el sacrificio que Él hizo por nosotros, ese dolor que sintió, que teníamos que sentirlo nosotros, hermano. Lo hemos olvidado, hemos apartado nuestra vista de la cruz. Acerquémonos en arrepentimiento y observemos esa cruz fijamente. No olvide, hermano, que desde ahí viene nuestro regalo, que por cierto es inmerecido. Acerquémonos a Él en agradecimiento y sumisión. Que el Señor les bendiga, hermano.